Buenos días, jóvenes. Bienvenidos al curso de área ocupacional. El curso de área ocupacional para primero básico es un proceso diferente a los demás cursos en los cuales ustedes llevan. Se trabaja por medio de rotaciones. Cada uno de ustedes ya les asignaron un grupo. Este grupo tiene que ir a lo largo del ciclo escolar cambiando de subárea para completar las 8 que ofrece el establecimiento. Y de hecho, pues podemos mencionar que la idea principal es que ustedes conozcan parte del trabajo o lo básico de lo que ustedes pueden encontrar en cada una de las subáreas, y que al final del ciclo pues ustedes tengan el derecho de elegir en dónde quieren quedarse en función del rendimiento que ustedes tuvieron en cada una de las subáreas cuando pasaron por cada una de ellas, y también en función también de la cantidad de estudiantes que quieran elegir determinada subárea. El curso de área ocupacional se divide en dos partes. La primera sería el área industrial, en donde están contenidas las subáreas de dibujo técnico, metales, carpintería y electricidad. La otra área del curso de área ocupacional es el de economía doméstica. Ahí se encuentran las subáreas de alimentos, belleza, vestuario y artesanías. Entonces, en el proceso que ustedes van a tener a lo largo del ciclo escolar, pues ustedes van a pasar por las 8 subáreas que ya mencioné y empecemos a trabajar entonces. El curso la finalidad principal de los institutos experimentales es ofrecerle al estudiante una herramienta adicional para el trabajo. Cuando mencionamos herramienta adicional para el trabajo, significa que cuando el estudiante salga de tercero básico, se le extenderá un diploma donde indica que el estudiante, que la persona, pues ya tiene conocimientos básicos sobre el área donde estuvo trabajando. Cuando vamos a hablar de esto, entonces vamos a mencionar entonces que el Instituto Experimental de Unidad Mencos Ávila cuenta con 8 subáreas que fueron las que mencioné con anterioridad. Comencemos entonces con lo que se refiere al curso de la subárea de electricidad. Es fácil a veces para nosotros tener que hacer funcionar, iluminar un ambiente, haciendo funcionar una lámpara, escuchar música, ver televisión, calentar alimentos, conservar alimentos, tener la facilidad de que si queremos ducharnos con agua tibia o caliente, pues relativamente es fácil y práctico. Esa es parte de los trabajos del trabajo que realiza la electricidad como energía. Y al mencionar esto significa entonces que la electricidad simplemente es algo que nosotros hacemos uso cotidiano de ella, pero como no es parte de lo que nos interesa, pues tampoco nos preocupamos en tratar de entender a qué se refiere. Veamos. ¿Qué es la electricidad? Pues antes de que empecemos a hablar de qué es la electricidad, vamos a empezar a hablar de temas principales, que los cuales tienen que ver con lo que es en sí el estudio de la electricidad. Comencemos con algo llamado materia. ¿Qué es la materia? La materia, pues vamos a mencionar que es todo, absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos ver, todo lo que no podemos ver, pero sabemos que ocupa un espacio en el entorno en el cual nosotros andamos. Y vamos a mencionar entonces que en el caso de la materia, pues básicamente, como habíamos mencionado que es todo lo que nos rodea, vamos a indicar que la materia se encuentra presente en 4 estados: en el sólido, en el líquido, en el gaseoso y en el plasma. Y al mencionar los estados de la materia significa entonces que todo aquello que nosotros utilizamos de forma directa o indirecta pues forma parte de la materia. Y cuando hablamos de esto, entonces vamos a mencionar entonces de qué está formada la materia. La materia está formada de algo llamado átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo, pues básicamente ustedes ya tienen una idea bastante práctica de lo que puede ser el átomo. El átomo vamos a mencionar que forma parte de lo que forma la materia,
pero también vamos a mencionar que el átomo lo vamos a dividir en dos partes. Una, que es donde está el núcleo, o el centro, y la otra serían las órbitas o niveles, o algunos le llaman niveles de energía. Cuando hablamos del átomo, del núcleo y del centro, que son las partes o la estructura del átomo, vamos a mencionar entonces que en el centro o en el núcleo vamos a localizar partículas llamadas protón. El protón es una partícula que se encuentra concentrada en el centro, no se la podemos sacar del centro, no la podemos sacar del núcleo, siempre va a estar presente ahí, y la cantidad de partículas o de cantidad de protones que están contenidas en el centro son las que determinan el número atómico en la tabla periódica de los elementos, y de ahí es donde podemos entender, por ejemplo, que en la casilla número 1, ¿por qué está el hidrógeno en la casilla número 1? Porque solamente tiene en su núcleo, en su centro, un protón. ¿El protón qué características y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de la materia y específicamente con la electricidad? Porque el protón posee una carga eléctrica positiva. Carga eléctrica positiva. Cuando hablamos que posee carga eléctrica positiva, significa que entonces la forma básica para poderla representar será por medio de un símbolo más. ¿Qué otra partícula encontramos en el núcleo del centro? En el núcleo del centro también encontramos algo llamado neutrón. El neutrón es una partícula que está contenida en el núcleo. A diferencia del protón, el neutrón no posee ninguna carga. ¿Qué significa esto? Que no posee ninguna carga eléctrica, y por lo tanto de ahí viene su nombre de neutrón, porque no contiene absolutamente nada. Para cuestiones de electricidad vamos a indicar que de estas dos partículas que acabamos de mencionar, que se conocen o se definen como partículas subatómicas, el protón es el que interesa porque posee una carga eléctrica, y estamos mencionando que es positiva, y estamos indicando acá que está representada por medio de un símbolo más. En el caso de las órbitas o niveles de energía, significa entonces que en las órbitas están localizadas alrededor del centro del núcleo del átomo. Vamos a imaginarnos que el centro del átomo sería este, y las órbitas se encuentran alrededor de ese núcleo. Cuando mencionamos esto, entonces, en las órbitas o niveles de energía, encontramos la otra partícula subatómica llamada electrón. El electrón es una partícula que posee carga eléctrica, solo que esta será negativa. Y la forma de representarla será por medio de un guión o un símbolo de menos. Los electrones tienen una particularidad a diferencia del protón, que en el caso de los electrones, como ya mencionamos que en cada átomo existe mínimo un nivel o una órbita, y puede tener un máximo de 7. Entonces vamos a mencionar entonces que en las órbitas o niveles de energía donde se encuentran los electrones son partículas que se encuentran en constante movimiento a una velocidad muy rápida, y de aquí es donde viene la característica de por qué la electricidad como energía resulta siendo tan rápida, tan instantánea, y es precisamente por la característica que tiene el electrón. En las órbitas o niveles de energía, los electrones pueden ir saltando, cambiando de sus niveles de energía, pueden abandonar el átomo, pueden incorporarse a otro átomo,
y eso es precisamente por la característica que tiene el electrón. Habíamos mencionado que si este es el núcleo, el electrón se va a mover en esta posición, en esta forma, en todas direcciones a una velocidad relativamente alta. Entonces, cuando estábamos hablando de esto, entonces, ¿cuáles son las partículas subatómicas que tienen interés en la electricidad? El protón, ¿por qué? Porque posee carga eléctrica positiva. El electrón, ¿por qué? Porque posee carga eléctrica negativa. Si ustedes observaron, el protón lo dibujé en rojo y el electrón lo dibujé en negro, porque precisamente por convenios ya establecidos, la forma de representar una carga positiva va a ser por medio de un conductor en donde el forro, la parte o la cubierta del conductor viene en color rojo, me indica que ese será carga positiva. Y si viene el forro o la cubierta viene en color negro, pues me indica que será en carga negativa. Entonces aquí ya vimos qué es lo que tiene que ver el átomo, cuál es la estructura del átomo y que el átomo pues forma parte de la materia. Otra parte que tenemos que ver en el estudio de la electricidad es la palabra energía. ¿Qué es energía? Pues energía podemos mencionar que es todo aquello que permite o que tiene la capacidad para realizar un trabajo. En esencia eso es. Vamos a mencionar que la energía se dice que es la capacidad. ¿Para qué? Para realizar un trabajo. ¿Cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver de diferentes formas. Si ustedes quieren que se ilumine el cuarto donde ustedes duermen, presionan el botón llamado encendedor, apagador, switch, como es la forma en la que normalmente lo identificamos. El término correcto es interruptor. Presionamos el interruptor y si la lámpara funciona, pues lógicamente tiene la capacidad para hacer un trabajo. ¿Cuál va a ser en este caso el trabajo de la lámpara? Iluminar el ambiente. Pero si nosotros venimos, movemos el interruptor, pero la lámpara no funciona, no prende, la electricidad no tiene la suficiente fuerza para poder hacer que esta lámpara funcione, entonces se pierde este objetivo, no tiene la capacidad y por lo tanto no puede realizar un trabajo. Lo podemos ver bajo el punto de vista en el caso de que ustedes vengan y pensemos que se suben ustedes a un automóvil. El automóvil, a la hora que lo ponen en marcha, resulta que no tiene la suficiente fuerza para poder trasladarlos hacia al destino en el cual ustedes quieren llegar. Y entonces, pues nuevamente vuelvo a repetir, se pierde esta parte que aquí mencionamos. Una característica principal que tiene la energía y un concepto básico fundamental que se tiene es que la energía no se destruye, sino que la energía se transforma en una o en varias energías. Entonces de ahí es por eso que la energía se dice que es infinita, porque el hombre dispone de ella. Lógicamente hay energías que el hombre ha logrado controlar y las ha puesto a disposición de la misma humanidad para cosas buenas, también lo ha hecho para cosas malas, pero también hay energías que el hombre sabe que existen, pero que todavía no ha encontrado la forma de cómo darles algún tipo de uso o de aplicación. Entonces, ¿qué es la energía? Nuevamente vuelvo a repetir, es la capacidad para realizar un trabajo y que la energía no se destruye, sino se transforma. Vamos a empezar a hablar ahora de lo que es electricidad. ¿Qué es electricidad? Pues electricidad es todo aquello que permite facilitarle la vida al ser humano desde muchos puntos de vista. Una de las características que tiene la electricidad como energía es lo que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de lo que es la energía. La electricidad tiene la capacidad como energía tiene la capacidad de poder transformarse en diferentes formas de energía para hacernos a nosotros la vida más práctica, más fácil. Entonces, cuando hablábamos de electricidad, entonces ya mencionamos que electricidad es una forma de poder hacer uso de esta energía con el propósito de facilitarnos la vida. Cuando hablamos de electricidad, entonces, vamos a mencionar entonces que en el caso de la electricidad tiene transformaciones.
tiene transformaciones, que son las que nosotros, son las aplicaciones que nosotros le damos constantemente a la electricidad de forma directa o indirecta, y que ha hecho que la forma de poder realizar nuestras actividades sea de alguna manera mucho más sencilla, que si fuera más sencilla si no tuviéramos el servicio de la electricidad. Dentro de las transformaciones que vamos a hablar, vamos a mencionar la primera, que sería cuando la electricidad se transforma en energía lumínica. ¿Qué significa que la electricidad se va a transformar en energía lumínica? Se refiere precisamente a que cuando nosotros vamos a hacer uso de la electricidad, vamos a indicar que la electricidad se va a convertir en luz, pero en un tipo de luz artificial. ¿Cuál puede ser este? Pues puede ser una lámpara de cualquier tipo, puede ser una lámpara incandescente, una lámpara fluorescente, una lámpara de halógeno, puede ser una lámpara tipo LED. Hay variedad, y básicamente lo que se refiere es eso, hacer uso de la electricidad para poder transformarla en algún tipo de luz. Solamente lo podemos ver en eso, pues, ¿no? Va a ser en todo aquel electrodoméstico, en todo aquel aparato que dentro de su estructura va a tener la capacidad de poder iluminar, de poder encender y poder apreciar que está presente ahí. Otra de las características que no había mencionado en la electricidad es que la electricidad como energía no se ve, no tiene olor, pero sí se siente. Y esa es otra de las características que se tiene. Y al mencionar esto significa entonces que la electricidad como energía, pues como es una energía muy rápida, el hombre todavía no ha encontrado la forma de poder decir, bueno, la forma real de la electricidad es esta, sino que en base a estudios que se han realizado, pues se han ido formando diseños para poder ir dando una explicación. Entonces la electricidad, vuelvo a repetir, no se ve, pero sí se siente. La otra de las transformaciones que vamos a mencionar que puede tener la electricidad es cuando la electricidad se transforma en energía térmica. ¿Qué se refiere a energía térmica? Energía térmica vamos a mencionar que la electricidad, nuevamente como fuente de energía principal en la electricidad, la vamos a utilizar y se va a transformar en energía térmica. ¿Qué significa esto? Que la electricidad la vamos a transformar en calor o en frío. ¿Calor en qué? Por ejemplo, un microondas, introducimos los alimentos ahí y en poco tiempo pues ya están calientes, entonces la electricidad la transformamos en calor. ¿Qué otra forma podría ser? Si ustedes preparan cafecito, ponen la cafetera, preparan la cafetera, le colocan agua y ya después de cierto tiempo pues ya está el café preparado, calientito, y ahí tenemos otras transformaciones de la electricidad. Cuando ustedes se quieren meter a bañar y el día está muy frío, pues lógicamente meterse a bañar con agua fría como que a veces lo pensamos un poquito, pero si está disponible el calentador eléctrico, pues entonces el agua cae de forma agradable, rica, sabrosa, y entonces pues el tener que realizar la ducha pues realmente sería pues bastante práctico. Si hablamos de que de que la energía térmica le debemos de tener como cambios a la temperatura del ambiente, ya mencionamos en el aspecto de calentar, pero hay también para enfriar. ¿Cuál podría ser este? Pues podemos mencionar algo que hay en la casa, que es el refrigerador. En el refrigerador pues su función es enfriar, y ese frío que se forma ahí dentro del aparato es para darle más tiempo de vida a los alimentos que están guardados dentro de él. ¿Cuál otro podría ser? Pues podría ser, se me ocurre que podríamos mencionar el aire acondicionado, que su función es, pues cuando el día es muy caluroso, pues simplemente inyectar aire helado en el ambiente para que la temperatura vaya disminuyendo y sea básicamente pues agradable el lugar donde va a estar presente ahí. La otra transformación que vamos a mencionar sería cuando la electricidad la transformamos en energía motriz. Cuando hablamos de energía motriz, significa entonces que la electricidad la vamos a transformar en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos uso de la electricidad, vamos a tener como resultado final algo que pueda realizar algún tipo de movimiento en el mismo lugar, o que bien pueda desplazarse de un lugar a otro. ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Pues en el caso de la energía motriz,
podríamos mencionar una licuadora. La licuadora está ahí, se coloca el vaso y dentro del vaso pues lo que nosotros queremos que se triture, que se parta, que se muela, si lo quieren ver ustedes así, y a la hora de que movemos o presionamos algún botón, pues va a empezar a hacer su trabajo la licuadora, y el electrodoméstico va a estar en ese lugar, pero sí va a experimentar algún tipo de movimiento que va a hacer este tipo de trabajo. ¿Qué otro podría ser? Pues podría ser un microondas, el plato giratorio del microondas, el ventilador que tiene el microondas, pues también es parte de ello. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Pues mencionemos algo que se mueva. Un carrito a control remoto, donde ustedes están divirtiéndose ahí con el carrito de control remoto, pues ahí tenemos ya presencia de electricidad, en donde en este caso el juguete pues va a desplazarse en la dirección que nosotros le indiquemos. Entonces, básicamente, ¿qué se refiere? Que la electricidad se puede transformar en iluminación, calor o frío y en movimiento. ¿Solamente en eso será? No, pero eso es lo que normalmente nosotros ocupamos constantemente. Pero la electricidad también se transforma en audio, en video, en comunicación, en una serie de situaciones que nosotros estamos inmersos constantemente en cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de electricidad, entonces vamos a mencionar entonces que la electricidad como energía, pues nosotros la hablamos precisamente como algo llamado corriente. Como habíamos mencionado que en la electricidad no se ve, pero sí se puede sentir, y una forma de poder determinar que existe la presencia de electricidad, y de ahí es donde surge el término de corriente. La electricidad, el movimiento de la electricidad es por medio de esas partículas. Ese movimiento se define como corrientes eléctricas. ¿Cuándo va a estar presente una corriente eléctrica? Cuando exista un consumo de energía. Si no hay consumo de energía, hay presencia de electricidad, pero no existe una corriente, no existe un movimiento de partículas. En este caso, pues de las corrientes eléctricas vamos a mencionar dos. La primera sería la corriente directa. Y vamos a mencionar que la corriente directa o corriente continua, como es la forma también con que se puede identificar, fue la primera electricidad que el hombre empezó a utilizar. Para el día de hoy, ¿la corriente directa la seguimos utilizando? Sí. ¿Cómo identificamos nosotros a la corriente directa? La corriente directa la vamos a identificar porque el número uno va a tener polos o terminales de conexión. En esto vamos a mencionar que va a tener el polo positivo, que era el que habíamos mencionado antes, se representa por medio de un símbolo más y está en color rojo. Y el otro será el polo negativo, que como habíamos mencionado también, está en color negro y el símbolo que lo representa sería de esta forma. Cada vez que ustedes encuentren símbolos como estos, positivo y negativo, estamos hablando de que en ese punto está presente la corriente directa. ¿Por qué se llama corriente directa? Porque no cambia su posición, siempre va a estar en una línea recta, constante, dependiendo de cómo esté. Una gráfica bastante práctica y rápida sería representarla de esta forma, donde aquí tenemos la parte positiva y entonces la corriente continua se moverá de esta forma en el lado positivo y en el lado negativo se moverá de esta manera. Esta línea que estoy colocando acá es el tiempo, significa que no cambia, no varía. En el lado positivo se moverá de la misma forma y en el lado negativo de la misma forma. Importante que hay que tomar en cuenta en todas las corrientes es que si en una corriente directa está presente el positivo pero no tenemos el negativo, la electricidad no funciona. No está presente el positivo pero sí está el negativo, la electricidad no funciona. Como regla principal, tienen que estar presentes las dos para que la energía eléctrica, la corriente directa, como energía, pueda hacer su trabajo. La otra que vamos a trabajar con ustedes, que sería en este caso la número 2, la segunda corriente, esa lleva como nombre corriente alterna.
La corriente alterna es la electricidad que llega a nuestros hogares. Es la que vemos presentes en los postes que están ubicados en las calles y avenidas, donde están colocados los conductores eléctricos, los cables entre poste y poste, que son los encargados de ser el medio de transporte de la electricidad para que después pueda llegar a nuestros hogares. La corriente alterna fue la corriente que en términos generales vino a sustituir de alguna manera a la corriente directa, porque es la que, vuelvo a repetir, es la que llega a nuestros hogares. ¿Cómo la vamos a identificar? Pues la corriente directa, la corriente alterna, la vamos a identificar por medio de líneas. Una línea se llama activa y la vamos a representar por medio de una letra L, así como estamos viendo acá. La línea activa, o también conocida como línea viva, es la línea de peligro. Cuando yo me refiero que es la línea de peligro, significa que esta línea activa, a la hora de que nosotros podamos agarrarla de forma intencional o intencional, y sentimos que en nuestro cuerpo está circulando la electricidad, una corriente eléctrica, pues esa es la línea de peligro y es la forma de identificarla. La otra línea que vamos a mencionar de la corriente alterna es la línea de neutro, o algunos le dicen muerto, y la representamos por medio de una letra L. La línea neutro, o la línea muerta, es una línea que no representa ningún peligro porque su valor en voltios es 0. Pero hay que hacer la aclaración de que la línea activa, si no tiene la línea neutro, no funciona la electricidad. O al revés, está presente el neutro, pero no está presente la línea activa, tampoco va a funcionar la electricidad. Que son características que ustedes deben tomar en cuenta. En la mayoría de los servicios vamos a mencionar que la línea activa y la línea neutro nos van a ofrecer a nosotros un valor de voltaje. A esto se conoce con nombre de tensión de 120 voltios. Estas dos líneas juntas nos ofrecen a nosotros un valor de 120 voltios, que es lo que normalmente debería llegar en nuestros hogares. En Guatemala, pues el sistema eléctrico no es tan estable, pero sí, básicamente, pues en términos generales puede ser aceptable. Y el rango de operación que debería de funcionar aquí en Guatemala tendría que ser de 110 voltios como mínimo hasta 130 voltios como máximo, para que todo lo que los electrodomésticos que están en nuestra casa pues funcionen de forma correcta. Entonces vuelvo a mencionar: corriente directa, esta es la forma de representarlo, corriente por medio del polo positivo y polo negativo, rojo y negro. Corriente alterna, pues ya vamos a mencionar que tiene una línea activa, que es la de peligro, tiene una línea neutro, que es la que no tiene valor en voltios, pero que combinadas las dos nos ofrecen 120 voltios, que es lo que debe llegar a nuestros hogares. Una de las características que vamos a mencionar es que ¿por qué se llama corriente alterna? Se llama corriente alterna porque, a diferencia de la corriente directa que se mueve en una sola línea, la corriente alterna está un instante en la parte positiva y de ahí cambia a la negativa y de ahí vuelve a subir a la positiva y a la negativa. Esa es parte de las características que tiene la corriente alterna. Una de las ventajas que ha hecho la diferencia con respecto a la corriente directa es que se puede modificar con mucha más facilidad, que puede recorrer grandes distancias y que el valor de energía perdida se puede volver a recuperar. Entonces, esas son características principales que tienen. Hasta este punto, hasta los temas que estoy llegando a mencionar aquí con ustedes, van a trabajar ustedes su primer mapa conceptual, desde que comenzamos a hablar de materia hasta este tema de electricidad. ¿Qué es un mapa conceptual? Pues vamos a pensar que este es un formato que utilizan normalmente para artes plásticas. En alguna parte del formato hay un cajetín, así se le llama la parte que viene impresa, donde aparece ya impreso lo que es fecha, nombre del estudiante, nombre del instructor o del catedrático, posiblemente así aparezca, y qué es el tema que se está trabajando. Pues ustedes van a llenar
en el cajetín la información que ahí aparece. Adicional a esto, pues entonces un mapa conceptual, vamos a pensar que ustedes van a poner la idea principal en el centro y de ahí van a empezar ustedes a sacar las ideas principales en función a ese tema. Cada parte que ustedes coloquen acá es una idea que va asociada al tema principal y entonces el primer mapa conceptual que ustedes van a trabajar se refiere desde donde comenzamos a hablar de materia hasta ahorita que terminamos con la parte de electricidad.